descubierto que la mayoría de las personas en mi país, en la actualidad, se toman tanto a las leyendas como a las advertencias de los viejos como simples cuentos. Los jóvenes de hoy creen que la Llorona se inventó para espantar a los niños, mientras que la cegua no era más que un cuento para intimidar a los mujeriegos. Pues bien, lo que estoy por platicar no tiene que ver precisamente con algún personaje de una leyenda popular. Sin embargo, está muy relacionado con algunas cosas de las cuales me advertía mi abuela. Pues ella me decía lo siguiente: si en algún momento alguien se te cruza y te pide que le invites de comer, no lo pienses dos veces, e invítale algo. No importa si es poco, podría salvar tu vida. Ella me explicaba que, alrededor de todo el mundo, existían seres, los cuales se acercaban a uno con la única intención de ponerlo a prueba. Y si pasabas la prueba, podías continuar con tu camino en paz. Sin embargo, si demostrabas no ser una persona de buen corazón, entonces las consecuencias iban a serlo bastante grandes y escandalosas. Independiente a lo que contaba mi abuela, a mí me gustaba hacer el bien y ayudar en lo que pudiera, no por temor a las pruebas de la vida, sino porque me agradaba darle a los demás el mismo trato que me gustaba recibir. Desde que mi primer hijo vino al mundo, me pareció que era una buena idea el poner un puesto de tacos cercano a la casa. Se podría decir que, en ese negocio, yo era mi propio jefe. La idea era que, si el negocio prosperaba, entonces lo haría cada vez más grande, y sabía que así sucedería, pues, la cocina y el sazón siempre fue algo que se dio bien en mi familia. Por lo que, desde que abrí el negocio, nos fue bastante bien. Yo y mis otros 2 trabajadores nos esmerábamos por ofrecer alimentos de calidad, higiene y accesibles en precio. Tenía clientes que solo veía una vez y pensaba que, tal vez estos venían de lejos. Sin embargo, conocí a otros que, desde la primera vez en que nos compraron, se volvieron rostros recurrentes durante la semana. Tanto así, que entre algunos ya hasta les hablaba por algún apodo. En general, casi todos los días nos iba bien, puesto que unos buenos tacos no caían mal en ningún momento. Y, podría decir que la mayoría de aspectos eran ordinarios, de no ser por lo que me sucedió a mitad de una madrugada de enero. Eran aproximadamente las 12 de la madrugada, en un martes en donde parecía que todos ya se habían ido a dormir. Mientras que empezaba a recogerlo todo, vi a un hombre cojeando a lo lejos, con prendas gastadas y un rostro que mostraba cansancio. Por lo que dudé que éste viniera a mi puesto, así que continué con mi limpieza. Sin embargo, casi a la velocidad de un mínimo parpadeo, descubrí que ahora estaba parado frente a mí. «Buenas noches, jefe, ¿qué se le ofrece?», le pregunté. Mostrándose un tanto avergonzado, este me preguntó si no contaba con una tortilla que pudiera ofrecerle. Por lo que, al ver su cuerpo delgado y su aspecto hambriento, no pude evitar el ponerme en sus zapatos y sentí como si una clase de dolor se situara en mi pecho. Y sin siquiera considerarlo, le preparé 3 tacos de suadero y se los serví con todo y un refresco al lado. El hombre no dejaba de agradecerme, a pesar de que yo le insistí en que no era necesario. Y antes de marcharse, el hombre se secó una lágrima y me preguntó si podía traer a su familia en la noche siguiente. Yo le respondí con un sí, y casi de manera impulsiva, le prometí que a ellos también les ofrecería de comer, claro, siempre y cuando estos no corrieran la voz con los demás clientes, o de lo contrario se pondrían celosos. Al llegar a la casa, vi de nuevo a los ojos de mi hijo, y no me arrepentí en ningún momento por la comida que recién quise regalar. Pues, si hubiera sido yo el hombre con hambre, me habría gustado que me apoyaran de la misma manera. A la siguiente noche, tal y como lo dijo aquel hombre, este llevó a su familia hasta mi puesto. Y desde que los vi se me partió el alma, pues, tenía a 2 pequeños que, de igual manera se hallaban en los huesos. Conocerlos a todos fue un verdadero gusto, puesto que eran personas amables. Tenían sus estómagos vacíos, pero los corazones llenos.
Sin esperarlo, aquella familia me continuó visitando durante las siguientes noches. Y aunque a veces se ofrecían a pagarme con unos cuantos pesos, yo les insistía con que no se preocuparan y les invitaba todo. De pronto, las semanas se convirtieron en un mes y me volví en un gran amigo de ellos. Como toda persona que lucha por salir adelante usando sus propios medios, contaba con gente cercana, la cual parecía que tenía el deseo de meterme el pie. En mi familia tenía a un tío que parecía que se sentía orgulloso de humillar a los otros, haciendo comparaciones entre dedicaciones y ganancias. Apenas había logrado ascender de puesto en una oficina poco conocida, y ya con eso, sentía que era suficiente para mirar a uno por encima del hombro. Su nombre era Andrés. Una noche en que tal tío se encontraba cerca, vino a visitarme a mi puesto. Desde que llegó, actuó como si el hecho de comer tacos fuera un favor para mí, más que un gusto. Y si me lo preguntan, creo firmemente que él solo buscaba formas de llamar la atención. La noche en que el tío Andrés vino, se puso a platicar sin límites sobre sí mismo. Llegando a tal punto, que incluso nos dieron las 12 de la madrugada. En lo personal, me sentía cansado de estarlo escuchando, pero mi educación no me dejaba de otra. Y como ya era costumbre, aquella familia más cercana a mi puesto, vino por sus tacos de la medianoche. Por desgracia, desde que se acercaron, mi tío empezó a verlos de mala manera. Tan malo fue su comportamiento, que consideré la idea de pedirle que se fuera, pero, de nuevo, mis valores fueron tan grandes, que minimicé el malestar con dicho tío. A la familia le preparé sus tacos como en cada noche, y me puse a platicar con ellos, en vez de invertir mi atención en mi cínico tío. El tiempo pasó, y justo cuando la familia ya se disponía a marcharse, mi tío me reclamó en voz alta por no haberles cobrado. Y se puso a decir que el andar regalando me arrastraría a la miseria y que tarde o temprano lo lamentaría. Y en medio de la discusión, el padre de la familia interrumpió, pidiéndole a mi tío que se calmara. De la manera más inhumana posible, se puso a lanzar insultos contra ellos y a ordenarles que se marcharan a dar lástima a otra parte. Antes de que yo tuviera la oportunidad de decirle algo para hacer que se detuviera, vi como a los 4 miembros de esa familia se les empezaron a deformar los rostros. De un instante a otro, sus pieles se tornaron extremadamente pálidas. Debajo de sus ojos les aparecieron unas ojeras inmensas y ahora lucían el doble de delgados que antes. Jamás olvidaré el terror que sentí al verlos convertidos en eso. Se veían como personas muertas, llenas de coraje e indignación. Y sin esperarlo, estos se pusieron a gritar. No se movieron de sus lugares, pero gritaban al mismo tiempo, haciendo de ello un conjunto de lamentos que estremecían a cualquiera que los escuchara. Mi tío, presa de la cobardía, salió del lugar corriendo. Recuerdo que yo me quedé inmóvil, con mis manos puestas en ambos oídos. Una parte de mí quería también escapar, sin embargo, aquel era mi puesto, y no podía solo dejarlo abandonado. Al marcharse mi tío, la familia dejó de emitir lamentos y permanecieron quietos, con las miradas perdidas, conservando los mismos aspectos moribundos. Pensé en acercarme, para preguntarles si se encontraban bien, pero el temor que experimenté hizo que me fuera imposible. Ni ellos se movían de sus lugares, ni yo del mío. Por algunos minutos, el escenario solo quedó dominado por el silencio y la inquietud. Hasta que, todos ellos se volvieron a ver con el mismo aspecto de antes. Luego de que se levantaran de sus lugares, me dieron las gracias, y se marcharon. Por lo que aquella noche, regresé a mi casa sin poder asimilar lo que recién acababa de pasar. Antes de ir a dormir, llamé a mi tío Andrés, y le pregunté si podía creer lo que recién acabábamos de ver. Y con un tono inseguro, me respondió que sentía que habíamos estado ante la presencia de unos fantasmas o quizás seres infernales. Para la siguiente noche,
esperé con muchas ansias a que la familia viniera. En cuanto los recibí, les pregunté sobre la forma escalofriante con la cual actuaron en presencia de mi tío. Tanto los adultos como los dos niños no supieron contestarme. Pues, aseguraron no recordar nada, y por más que traté de hacerles recordar, estos negaron lo sucedido. No sé cómo lo podría describir, pero, en aquella noche, enfrenté distintos presentimientos. Era tal vez como una clase de sexto sentido. Mi intuición me decía que, en efecto, esa familia no era como las demás. Y, siendo alguien que creía tanto en fantasmas como en las lecciones de la vida y de muerte, me abría la idea de estar ante almas en pena o criaturas que venían a probarme. En esa ocasión, la curiosidad fue mucho más grande que mi sentido común, por lo que aguardé a que estos se despidieran, para así poderlos seguir a través de las calles, queriendo averiguar a qué sitio pertenecían. Subí al auto y de forma sigilosa seguí sus pasos. Confundido, vi a los cuatro desaparecer enfrente de un panteón. De pronto, no quise ni moverme, quedé perplejo. Pues, después de esa noche en que los seguí hasta el panteón, nunca más me volvieron a visitar. Por otra parte, a mi negocio le comenzó a ir bastante bien. Y, en contraste a esto, mi tío Andrés empezó a caer en una pobreza extrema, luego de perder su empleo. Ahora, la crisis económica que enfrentaba era tan grande que, para poder comer, tenía que venir hasta mi puesto, pidiéndome que por favor le invitara a algo. Y él detesta que hablé sobre la noche en que trató mal a la familia necesitada. Al final, puedo decir que, aquello que se cuenta como una leyenda, a veces puede llegar a ser mucho más real de lo que pensamos. Una carne extraña. Si de casualidad te dedicas a un negocio de comida, tengo un consejo para ti: evita hacer amistad con practicantes de la brujería negra. Pues yo lo hice, y lo pagué muy caro. Y todo comenzó en el momento en que me tuve que hacer cargo del negocio de mi familia, la venta de tacos de guisado. Siempre nos fue demasiado bien, y éramos muy queridos por nuestros clientes. Pero, desgraciadamente, con la llegada de la pandemia, las ventas se nos cayeron por los suelos. Todo el dinero se dirigía o al área de la medicina o al área de los servicios funerarios, pero ya no a los pequeños negocios de comida. Además, desde que las clases y trabajos dejaron de ser presenciales, poca era la gente que se cruzaba frente a nuestro negocio. Con tristeza, recuerdo que incluso hubo días en los que no teníamos más que a 3 clientes. Y justo cuando estábamos considerando seriamente el cerrar el negocio para dedicarnos a algo más, conocí al señor Carlos Aranda, alias, el Padrino Obscuro. Este llegó acompañado de 2 amigos, los cuales parecían escoltarlo. Traía a uno de cada lado, como si fueran sus guardaespaldas. Y desde que se acercó, me los presentó. Dijo que uno era su ángel y otro era su demonio. Por la forma en que Carlos vestía, no se necesitaba ser un genio para saber que estaba metido en la brujería. Mientras los 3 comían, sentados en nuestras sillas de plástico, se puso a hacer plática conmigo. Luego de preguntarme cómo iba el negocio, tuve que responderle con sinceridad, y le mencioné que estábamos al borde de la quiebra. Y tan pronto como me escuchó decir eso, lo vi sonreír. Si tuviera una forma de hacer que te vaya mejor, ¿me dejarías ayudarte?, me preguntó. Por el lado del temor a Dios, quise negarme. Sin embargo, por el lado de la necesidad y el tener que mantener a una familia, terminé por decir que sí. Una vez que acepté su ayuda, el Padrino Obscuro me pidió que le regalara cualquier pertenencia mía. Y de entre las pocas prendas que tenía, le di una de mis pulseras y dejé que uno de sus amigos me cortara un mechón de cabello. El Padrino Obscuro se levantó de su lugar, me dio la mano y antes de marcharse me aclaró: no preguntes en qué forma me has de pagar. Eso ya vendrá en algún futuro. Al quedarme de nueva cuenta solo, me sentí como un hombre tonto,
por haber caído ante la tramposa tentación de un brujo. A la tarde siguiente, justo cuando se cumplieron 24 horas de haber atendido al padrino obscuro, de la nada comenzaron a llegar personas a nuestro puesto. Vinieron familias, parejas e incluso mariachis a comer. Por un momento, de lo feliz que estaba con las ventas, olvidé que estábamos en la triste época de pandemia, pues, ese día, las personas iban y venían como en nuestros mejores tiempos. Por cada 10 clientes que lograba atender, sabía perfectamente que no eran obra de la casualidad, habían llegado a mi negocio, gracias a la intervención de Carlos Aranda. El padrino obscuro nos visitó por segunda ocasión en el paso de una semana. Desde que lo vi llegar, le expresé mi agradecimiento y le regalé un par de tacos como cortesía. Este dijo que vendría a comer más seguido, lo cual, en ningún momento me pareció algo negativo. Vaya ingenuidad de mi parte. De entre las personas que se encontraban comiendo junto al puesto, una señora aguardó a que Carlos se marchara, para decirme en secreto algo que no esperaba escuchar. Ten mucho cuidado con tus amistades, hijo, comentó, ese padrino obscuro con el que te hablas tan bien, se dedica a trabajos demasiado torcidos. Al inicio, pensé que ella se estaba refiriendo a su notable cercanía con la brujería, pero no era así, así que, con gran inquietud, le pedí que me aclarara más a lo que se refería. La señora dijo que Carlos no solo era padrino en la magia, sino que también lo era en el mundo de la mafia. Y antes de caer en pánico, quise pensar que tal vez se trataba de algún chiste. Durante casi un mes, no noté nada extraño en relación al padrino obscuro, y los clientes continuaban llegando por montones. Sin embargo, la época de encanto se quedó atrás, el día en que éste llegó a mi puesto, acompañado por 3 camionetas blancas. Y a pesar de sentirme un tanto intimidado, le atendí como de costumbre, y le pregunté de qué quería que le sirviera sus tacos. Sin decir una palabra, me entregó una bolsa llena de trozos de carne cruda. Entonces, uno de sus acompañantes me pidió que cocinara toda esa carne y me limitara a no hacer preguntas. Por la forma en que se me dio la orden, supe que se trataba de algo incorrecto. Abriendo esa bolsa con carne, me sentí nervioso por el hecho de desconocer qué era lo que estaba a punto de cocinar. Pues sabía que, si ponía resistencia, mi vida y la de mi familia correrían peligro, así que solo obedecí, pidiéndole perdón a Dios en mi pensamiento. Luego de cocinar esa carne y servirla en tacos, estos me pagaron y se fueron de ahí, llevándose la comida al interior de las camionetas. Lo malo de haber pedido ayuda por el lado de la magia oscura y el crimen era que no me podía quejar, ni mucho menos preguntar. Si quería que las cosas se mantuvieran bien, lo único que podía hacer era guardar silencio. Una tarde de viernes, en que el padrino obscuro se encontraba comiendo junto a sus inseparables amigos, llegó un grupo de 4 hombres a comer y se sentaron en una de las mesas que estaban desocupadas. A los pocos minutos de haberles tomado la orden, el padrino vino a mí y me entregó una pequeña bolsa con un contenido extraño, parecían cenizas. ¿Ves al sujeto de la gorra blanca?, me preguntó en voz baja. Quiero que le eches de este polvo a su comida, me ordenó. En el segundo en que me atreví a titubear, este me miró con enojo y me vi orillado a agachar la cabeza y seguir las órdenes. Por lo que, con un horrible nudo en la garganta, serví los tacos para el señor de la gorra blanca y después me volteé, para no tener que ver cómo se los comía. En mis ingenuos pensamientos, lo primero que pensé fue que tal vez lo que recién le había echado a su comida, no era más que algún trabajillo de brujería, algo relacionado a la mala suerte, o un pequeño ajuste de cuentas. Me quise convencer. Cuando el hombre de la gorra blanca y sus amigos estaban por marcharse, este se quejó de un fuerte dolor en el pecho, y comenzó a tener un ataque de tos. Al acercarme, sus amigos me dijeron que este sufría de problemas cardíacos. Estos le ayudaron a levantarse de su silla, para llevarlo a un coche y de ahí dirigirse al hospital.
Tan pronto como se puso de pie y dio 2 pasos, el hombre cayó muerto, frente a todos nosotros y a plena luz del día. A mi puesto empezaron a llegar patrullas, e incluso personal forense. Después de levantar el cuerpo, escuché que estaban de acuerdo con que se había tratado de un infarto. El padrino obscuro se mantuvo cerca hasta que se llevaron al cuerpo de aquel señor. Al ver mi expresión de horror y arrepentimiento, me dijo, solo para que veas que no te conviene tenerme de enemigo. Por lo que, aquel día llegué a casa invadido por la culpa, sintiéndome el responsable principal de esa muerte. Esa misma noche, soñé con ese mismo hombre, en medio de su ataque de tos, con la cara casi morada y el plato con ceniza servido enfrente. Interrumpiendo mi sueño, escuché a mi esposa gritar. Apenas desperté, ella me aseguró que había visto a un hombre asomándose detrás de la puerta de nuestro cuarto. Salí de ahí y revisé por toda la casa sin encontrar nada extraño. Al plantearle la posibilidad de que se hubiese tratado de un sueño, ella me aseguró que no lo fue. Dijo que aquel hombre estaba asomado detrás de la puerta y que ésta lo pudo notar apenas abrió los ojos, pues sobre su cabeza resaltaba una gorra de color blanco. Recién mencionó esto, supe lo que estaba ocurriendo. El fantasma del hombre a quien maté estaba enterado de mi complicidad, y ahora se mantendría perturbándome a mí y a mi familia por el resto de los días. Al día siguiente, mientras trabajaba, yo mismo volví a ver a ese hombre. Lo pude distinguir a lo lejos, parado al otro lado de la calle, con su mirada puesta en mi negocio. Y aunque no pude ver su expresión, pude sentir que estaba molesto. Ahora tenía a un muerto tras mis pasos, acabando con la tranquilidad de mi casa y de mi trabajo. Quise esperar hasta volver a ver al padrino obscuro, sin embargo, este no regresó en toda la semana. Y luego de preguntarle a mis clientes más cercanos si es que conocían a alguien que supiera acabar con trabajos de brujería o practicar limpias, me dieron el contacto de un brujo curandero, quien llevaba años sanando a personas de espanto, enfermedades, trabajos de brujería negra, e incluso, según quienes lo conocían bien, en algún momento llegó a tratar con posesiones. Así que, la misma tarde en que supe de él, fui hasta la dirección que me mencionaron. El hombre era en verdad muy amable. Al escucharme pronunciar el alias del padrino obscuro, este soltó una pequeña risa, y dijo que la obscuridad jamás iba a tener mucha más fuerza que la luz. Y sin siquiera mostrarse mínimamente inquieto, tomó una Biblia y me leyó un fragmento del Éxodo, 12-13. En este, se explicaba cómo Dios ordenó a Moisés proteger sus puertas con la sangre de un cordero. Si las entradas eran selladas con tal sangre, las personas se mantendrían a salvo del ángel destructor. Aquel señor sabio me explicó que no era un pecado el sacrificar, siempre y cuando los fines estuvieran justificados y acorde a la palabra del Creador. Y en lo personal, no representó un gran problema el llevar a cabo el sacrificio de aquel mamífero, pues a diario cocinaba la carne de un animal y la servía horas tras hora. De igual manera, di las gracias a aquel ser vivo por sacrificar su vida para mantener a salvo la mía. La entrada de mi casa quedó sellada con sangre, al igual que la entrada de mi negocio. Y desde aquel día, no volví a saber nada del fantasma que me perseguía. Y en cuanto al señor Carlos Aranda, hubo una tarde en que éste trató de acercarse. Mas, fue como si algo en el entorno le hubiese incomodado, y terminó por marcharse a la brevedad, diciendo que ya nunca me volvería a visitar. La protección que coloqué sirvió lo suficiente. Ahora, he aprendido que todas las cosas es mejor ganárselas con honestidad, a doblar la mano ante cualquier pacto atractivo que se nos presente. Tras el teléfono. En tiempos como estos, uno ya no sabe en quién debería o no de confiar. Y las cosas que he visto y escuchado, solo me hacen pensar que más vale estar solo, sin amigos, e incluso sin familia, a estar rodeado por personas que solo buscan hacernos daño.
Gloria llevaba siendo mi novia desde hace 2 años atrás. En lo personal, yo siempre la consideré una persona amable y desinteresada, algunas veces, hasta un tanto ingenua. A Gloria le gustaba hacer cosas buenas por su prójimo, de forma desinteresada. Y a pesar de que no se sostenía de ninguna creencia en específico, creía en el poder de las energías, tanto positivas como negativas. Debido a su forma abierta de pensar, no le costaba trabajo el creer en la brujería, las maldiciones o incluso el mal de ojo, y por esto mismo, a menudo cargaba con ella amuletos de protección. En los 2 años que llevaba siendo pareja de Gloria, nunca vi que le sucediera algo extraño o relacionado a lo paranormal, y nunca creí que llegaría a presenciar algo como eso. Después de que ésta consiguiera graduarse, me platicó que había empezado a tener sueños relacionados a su muerte. Pues al principio, le echamos la culpa al estrés de los últimos meses. Sin embargo, el tema nos comenzó a llamar de más la atención en el momento en que tales pesadillas se volvieron algo recurrente y demasiado bizarro de experimentar para ella. Cuando le pedía a Gloria que me hablara a detalle sobre sus sueños, ésta hacía mención de muertes aparatosas y llenas de sufrimiento. Lo primero que se nos ocurrió para tratar el problema fue el visitar a un psicólogo. Aquel nuevo terapeuta le aconsejó a mi novia que llevara un diario de sus sueños, sin importar cuán difíciles fueran de escribir. Por lo que entendí, hacer una descripción profunda de estos era importante, para que pudieran descubrir si existía algún patrón o alguna pista de que los desencadenaba. Y cada vez en que ella anotaba uno nuevo venía para contármelo. No miento cuando digo que, escuchar sus sueños, era más horrible que el sentarse a ver una película de terror. Pues, ella me hablaba de escenarios en los cuales su cuerpo ardía en llamas. En otros, moría aplastada a mitad de derrumbes. Pero, de todos los sueños que me llegó a platicar, el que más me traumó fue uno en el cual la pobre había sido arrollada por un tráiler. Gloria afirmaba que podía experimentar de forma muy realista todas y cada una de esas muertes. 2 semanas después de haber trabajado en su diario de sueños, su psicólogo concluyó que el motivo de tales pesadillas era por una reciente fobia que, de alguna manera, su mente generó con el tema de morir. A pesar de que la situación era un tanto escalofriante, puedo decir que, para ese punto, las cosas seguían bajo cierto control. Lo siguiente por lo que debíamos de trabajar, era el poder encontrar la manera adecuada de hacer que ésta superara sus miedos. Muy para nuestra desgracia, en el momento menos oportuno, una tía suya, la cual se daba a conocer por ser supersticiosa, vino a visitar a su familia, desde Veracruz. La semana en que su tía Elia se quedó en casa de Gloria, le compartió sus retorcidas teorías en cuanto a la brujería. Pues, esta señora le insistió a Gloria con la idea obsesiva de que, seguramente, alguien la tenía embrujada. Y mi novia, al también tenerle credibilidad a esos temas, se dejó marear por las sospechas enfermizas de su tía. Esta señora le dijo que, lo más probable era que alguien le estuviese haciendo algún trabajo de brujería, para verla morir. Tan pronto como aquella tía espantosa se marchó de vuelta a Veracruz, Gloria vino a mi casa, diciendo que ya no quería volver a las consultas con el psicólogo, pues, según ella, sus pesadillas con la muerte eran un síntoma de brujería, y no de algún trastorno. A pesar de que me sentí molesto con ello, me esforcé por respetar sus decisiones. Dejando de lado la plática relacionada a sus pesadillas, noté que ahora llevaba en su muñeca izquierda una nueva pulsera. Por lo que al verla, me pareció algo inusual, ya que estaba hecha a base de nudos y era negra en su totalidad. Después de preguntarle a Gloria sobre el origen de dicha pulsera, me dijo que se trataba de un amuleto para espantar a la brujería e impedir que le siguiera haciendo daño. Supuestamente, su tía Elia se la había traído desde Catemaco, sitio reconocido por ser el hogar de cientos de brujos. Catemaco es pura charlatanería, fue lo primero que pensé, y sin opinar más en lo absoluto, me quedé con la molestia.
Con apenas 3 días desde que le regalaron esa maldita pulsera a Gloria, a esta le comenzó a aparecer un extraño sarpullido alrededor de toda la muñeca y el antebrazo. Creo que cualquier otra persona habría dejado de utilizarla y tal vez hubiese preferido ir al doctor para calmar las molestias. Sin embargo, lo que ocurrió con mi novia fue todo lo opuesto. Pues, en lugar de preferir ir al doctor, Gloria se aferró a que dicho sarpullido no era causado por la pulsera, sino, más bien, por resultado de la brujería negra que, según ella, alguien malintencionado le estaba mandando. Por un instante, sentí que no reconocía a la chica con la cual estaba hablando. Quiero decir, era más que evidente el hecho de que la pulsera le estaba haciendo daño. Pero, su postura terminó siendo la más ignorante ante el problema. Y al final, terminó por quedarse la pulsera de Catemaco en su muñeca. Al pasar de casi 2 semanas, el problema en su piel había empeorado. Y lo que era peor, esta ya se empezaba a sentir mal físicamente. Pues, se sentía débil y agotada, y también le comenzaron a surgir inexplicables ataques de tos, cada tanto. Luego de que fuera a revisión, los doctores nos comentaron que tenía anemia, además de una infección localizada en la zona del brazo. Ahora se apreciaba gris en algunas áreas, y supuraba pus. A partir de que su cuerpo se volvió más débil, tuve que pasarse el resto de los días en cama. A veces la iba a visitar, y debo decir, que no se veía como mi hermosa Gloria de meses atrás. Pues, lucía como una persona distinta, una persona acabada, vieja, con muy malos pronósticos. Durante las mañanas, su madre tenía que hacerle una curación especial a su muñeca infectada. Por fin había dejado de utilizar esa extraña pulsera. Pero, parecía que era tarde. Con tal de exigirle una explicación a su tía Elia, el padre de Gloria llamó hasta Veracruz para mencionarle las atrocidades que le estaban ocurriendo a Gloria. La señora, de una forma bastante a la defensiva, hizo que el tema se quedara de lado y encontró el modo de salirse por la tangente. Ella dijo que la pulsera no era causante de nada, sino, más bien, era la brujería que Gloria tenía encima la que se encargaba de hacerla enfermar. Como yo estuve presente en el momento en que le hicieron aquella llamada, el enojo me orilló a interrumpir en la conversación. Molesto, le levanté la voz a esa señora, y le dije, si la pulsera no tiene nada que ver, entonces, ¿por qué se le infectó a Gloria la mitad del brazo? La mujer se quedó en silencio por unos minutos. Y cuando se atrevió a contestar, dijo que el cuerpo de Gloria estaba enfermando, por el hecho de que se resistía a recibir la protección que le habían dado. Después de tales palabras, terminamos por colgarle, pues, de lo contrario, lo único que iba a recibir de nosotros eran reclamos, y probablemente insultos. Sin suficientes explicaciones de los médicos, mi querida Gloria se siguió marchitando en cama. Aún estaba consciente, aún comía y podía hablarnos, pero su aspecto nos seguía dejando a todos intranquilos. Luego de que ella se viera en un espejo, con mucha vergüenza en el rostro, me pidió que por favor la dejara de visitar. Y por supuesto, estuve en rotundo desacuerdo con su petición. Mas, al recibir tantas insistencias de su parte, no tuve otra opción, más que el de mostrarle mi amor haciendo caso a lo que ella me pidió. A partir de esa tarde en que me suplicó que dejara de visitarla, la única comunicación que podía tener con ella, era por medio de llamadas. Odiaba eso. Odiaba que ahora solo pudiera saber de ella, a través de mi celular, siendo que antes podía estar a su lado sin ninguna clase de limitación, y aunque yo, ni nadie sabíamos a ciencia cierta qué era lo que había enfermado a Gloria. Yo seguía convencido de que la culpa estuvo en su tía Elia, y esa pulsera que le sugirió utilizar. Mientras que la desgracia de mi novia continuaba su curso, yo hacía lo poco que estaba en mis manos. Como el apoyar a su familia con algo de dinero, el recordarle por mensajes que se tomara su medicina, o también hacer algo de oración en las mañanas y en las noches.
Casi en todas las noches, con tal de hacer que Gloria se mantuviera distraída, y por lo menos se pudiera reír un poco, le llamaba a su teléfono, y le hablaba sobre temas que sabía que la hacían sentir bien y más tranquila. Por lo general, cuando ésta se sentía esperanzada a que las cosas irían mejor, se quedaba dormida. Y aunque pueda sonar un poco extraño, a mí lo que me hacía sentir tranquilo, era el poderme quedar un rato más después de que se quedara dormida, tan solo para poder escuchar su respiración a un lado del teléfono. Esto lo hice al menos unas 4 noches, sin que nada extraño ocurriera. Sin embargo, hubo una madrugada en la cual, algo que escuché del otro lado me hizo sentir un escalofrío tan intenso, que todo mi cuerpo se estremeció y mi pulso se aceleró. Pues al otro lado de la llamada, escuché una voz que no me era conocida. Esa voz comenzó a pronunciar cosas que yo no podía entender. Era como una clase de cántico lo que murmuraba. Y sin poderme mover, por lo confundido que estaba, me quedé a escuchar. Esa voz era grave, y por mucho que la analizaba, estaba seguro de que no era de alguien cercano a Gloria. Y a pesar de estar aterrado, no me atreví a colgar. La voz se mantuvo murmurando oraciones incomprensibles cerca de una media hora, y después, todo volvió a ser silencio. La siguiente noche en la cual volví a llamar con Gloria, le pregunté si no había notado algo extraño durante la noche. Ella me respondió que no. Pensé en hacerle mención sobre lo que yo había escuchado, pero pensé que ella ya tenía suficiente con estar peleando por su vida, como para que yo le hiciera temer por algo que me pareció escuchar en su cuarto. Por otra parte, consideré que, si aquello volvía a suceder, entonces me apresuraría a avisarle a sus padres para que pusieran atención en qué pasaba. Esa noche después al extraño suceso, me quedé a escuchar, después de que Gloria se quedara dormida. Y en esa ocasión, la misma voz se escuchó del otro lado, pero demoró cerca de 1 hora en volverse a manifestar. De nuevo, un hombre murmuraba una serie de palabras en otra clase de idioma. El miedo solo me hacía querer colgar y tratar de olvidarme de lo que estaba pasando. Pero, aun con ello, me daba un terror más grande el saber que alguien, o algo desconocido se encontraba cerca de donde dormía Gloria. Y armándome de valor, di un gran respiro, y le pregunté a esa cosa que estaba del otro lado, ¿quién eres? ¿Por qué estás cerca de Gloria? Entonces, las oraciones del otro lado se detuvieron. La voz del otro lado me respondió con molestia, el problema no es quién soy yo, sino, ¿quién eres tú? Y aterrado, me negué a proporcionarle una respuesta. Después de algunos segundos de silencio, la persona en la llamada comenzó a decirme todos mis datos personales, desde las cosas más relevantes hasta las que eran difíciles saber de mí. Ahora, sin querer escuchar una sola palabra más, mejor colgué a la llamada. Sin sentirme capaz de moverme, permanecí sentado sobre mi cama, tratando de descifrar lo que recién acababa de suceder. Esa persona parecía saberlo todo de mí, y lo que a mí más me inquietaba, era que, la única persona que conocía todas esas cosas sobre mí, era Gloria. A la siguiente mañana, después de haber intercambiado palabras con esa cosa, fui hasta casa de Gloria. Sabía que ella no quería que la visitara. Sin embargo, lo que yo necesitaba era hablar en persona con sus padres, y sin que ésta escuchara lo que tenía por decir. Hablando en voz baja con ellos, les expliqué lo que escuché mientras que ésta dormía. Les dije que sospechaba que aquel extraño suceso se hallaba estrechamente relacionado a su mal estado de salud. En lo que respectaba a mis sospechas, creía que estábamos ante un caso de posesión, mas yo no era nadie para afirmar que esa era la verdad absoluta. Los padres de Gloria me dijeron que la supervisarían el doble, para descubrir qué era lo que pasaba en las noches. Esa noche, yo hice lo que era acostumbrado, y llamé a Gloria por teléfono, aún sin mencionarle nada relacionado a nuestras inquietudes. Esa ocasión, recuerdo bien que, al esta ya no dar señales de seguir despierta, pasaron si acaso unos 20 minutos,
Y esa voz volvió a pronunciar en voz baja las mismas oraciones en otro idioma. Ahora que ya había alertado a su familia, esperé a que en algún momento ellos se dieran cuenta de esa maldita voz. Interrumpiendo el horrible murmurar de aquella cosa, escuché a la voz de la mamá de Gloria. Y horrorizada, ésta exclamó algo como, por el amor de Dios. Entonces, la voz que antes murmuraba, se puso a gritar con desesperación la misma oración. Parecía que estaba molesta por ser descubierta. Parecía que tenía desesperación por terminar de pronunciar aquello. Los gritos en la llamada se intensificaron, y los padres de Gloria gritaban por hacer que esa cosa se detuviera. De pronto, la llamada se colgó, y no pude saber más. Sin importarme que fuera de madrugada, me dirigí hacia su casa, para saber en primera persona qué era lo que estaba pasando. Sin que antes me abrieran la puerta de la casa, escuché desde afuera gritos y gruñidos. Mi intuición me hizo casi dar por sentado que se trataba de una posesión. Y desde que me dejaron entrar, me dirigía hacia su cuarto. Jamás olvidaré aquel escenario. Gloria ya no se parecía mínimamente a la joven mujer que yo conocía. Pues ahora, ella estaba en los huesos, y sus ojos parecían estar perdidos. Miraba a un lado y a otro, demostrando que no reconocía bien el lugar en el que estaba. ¿Qué es lo que quieres de Gloria? ¿Por qué no la dejas en paz?, le pregunté a esa cosa que la atormentaba. Y desde el cadavérico cuerpo de mi novia, esa voz grave nos continuó gritando. Aquello que la poseía dijo, dame una ofrenda, entrégame a alguien ingenuo y fácil de sugestionar. Por lo que, al oír esto último, pensé que, en la última exclamación nos había dado una gran parte de las explicaciones que tanto buscábamos, pues, si esa cosa pedía una ofrenda, era claro que Gloria estaba haciendo su ofrenda en el presente. Y sin saber en qué forma debíamos de lidiar con una cosa semejante, fuimos hasta la iglesia a aguardar a que llegara el sacerdote. Al verlo, le explicamos sobre toda la situación, desde que sus sueños en relación a la muerte, la pulsera que le trajeron desde Catemaco, hasta su reciente cambio de comportamiento, que nos hacía estar seguros de que no se trataba de ella. De forma muy amable, el sacerdote se ofreció a ir hasta la casa, para brindarle una atención personal a Gloria. Al comentarle en el camino más detalles con respecto a la tía Elia y la pulsera de Catemaco, este nos habló sobre los objetos malditos. Dijo que estos pueden llegar a ser consagrados específicamente para malos fines. O a veces, esa era la forma en que se podía entregar a un ser cercano como ofrenda a demonios o también a brujos. Llegando a la casa de Gloria, el sacerdote subió para verla. Y en determinado momento, este comenzó a hablar con esa cosa en otra lengua. De pronto, la vimos retorcerse y soltar gruñidos. Y aunque aquella no era como esas escenas que se muestran en películas, con efectos exagerados, lo que estábamos presenciando era más horrible que eso. El sacerdote se apresuró a comunicarnos lo que esta atrocidad trataba de expresar. Él nos dijo que Gloria había sido poseída por el alma de un brujo, antiguo practicante de la brujería negra. Alguien se encargó de ofrecérsela, para así poder encarnar en su cuerpo y ser libre de continuar haciendo sus invocaciones, sin ningún límite físico que se lo impidiera. El sacerdote dijo que, lo más probable, era que a la pulsera de Gloria le hubiesen esparcido las cenizas del brujo muerto, antes de regalársela. De este modo, ella llevó consigo parte de él, y el mal accedió tan pronto como ésta se lo colocó. Por ahora, era peligroso que el sacerdote tratara de llevar a cabo un exorcismo, pues, la vida de Gloria estaba en riesgo. Y por lo que entendí, se necesitaría de más apoyo, si es que deseábamos que sobreviviera. En ausencia del sacerdote, Gloria empezó a sacar espuma por la boca, y con esa misma voz desagradable, comenzó a hablar con sus padres. Escuché a ese brujo preguntarles si estaban dispuestos a dejar de lado a Gloria, por una temporada, con tal de recibir otra entrada constante de dinero.
Y en cuanto se les planteó esto, los señores me pidieron que me retirara de la casa, y lo hicieron con tanta insistencia que solamente me pude imaginar lo peor. Dado que esa no era mi casa, y lo último que deseaba era el tener una pelea con la familia, tuve que retirarme de la casa. La siguiente ocasión en que fui a la casa y les propuse que volviéramos a contactar con el sacerdote, lo que hicieron los padres de Gloria fue correrme y me dieron la orden de que dejara de entrometerme. Además de preocupado, me sentí sumamente indignado por el hecho de que su propia familia hubiese estado de acuerdo con el alma del maldito brujo. Observando a lo lejos, noté que cada tanto llegaban personas extrañas a la casa. Completos desconocidos. Entraban portando collares y otros, incluso llevaban palomas, cocos y pequeños borregos. Sabía exactamente bien lo que ocurría allí adentro, pero me seguía costando trabajo el asemejarlo. Por otra parte, yo sabía bien que, si Gloria no podía contar con su familia, al menos sí podía contar con la mía. Así que sin perder más tiempo, le mostré a mis familiares los videos de aquellas personas que llegaban a la casa en donde vivía Gloria, y les dije las cosas tal y como eran. Sus padres la querían conservar poseída, para los negocios. Gracias a la ayuda incondicional de mis tíos y padres, a pesar de que el tema era lo bastante delicado, tuve quienes me ayudaran para rescatar a Gloria. Así que, una mañana, sin perder el tiempo fuimos a su casa, forcejeamos con la ventana hasta lograr abrirla, y con ayuda de unos tíos la pudimos sacar de ahí y llevárnosla en el coche. La escena no fue para nada linda, ni siquiera esperanzadora, pues, tener a tu novia sacando espuma por la boca, gritando cosas en otro idioma, y encima de todo, saber que en el fondo se hallaba sufriendo, y todo por culpa de su tía. ¿Cómo es que llegamos a ese punto tan bizarro?, me pregunté. Al inicio, parecía que íbamos por un buen camino, cuando estábamos tratando de arreglar las cosas con el psicólogo, pero, desgraciadamente, tuvo que entrar a nuestras vidas la sugestión, la cual también funcionó como una llave para dejar entrar el mal a nuestras vidas. Yo supongo que la motivación de la tía Elia fue el entregarle un tributo por medio de Gloria. Por fin, conseguimos entrar con ella a la iglesia. Gracias a la divinidad que nos supo abrir los caminos, el exorcismo se pudo llevar a cabo sin que Gloria perdiera la vida durante el proceso. Y aunque tuvo que estar en recuperación por su estado, en mi casa. Hoy puedo decir que Gloria se encuentra con una grandiosa salud. En cuanto a su familia, me da gusto mencionar que se ha hecho justicia, y no solo por el lado legal. Además de levantar una demanda por delito de secuestro, Gloria quiso pagar a otro brujo, tan solo para que les devolviera todo el mal a quienes colaboraron en sus desgracias. Esta vez, solicitó que se les regresara multiplicado por 3. Gracias por llegar al final de estos relatos y por su continuo apoyo. Si les han gustado, no olviden dejar su pulgar arriba y un comentario. Su apoyo es esencial para nuestro crecimiento. También quiero invitarlos a unirse al proyecto Nuevos Relatos del Más Allá para que vayan y se suscriban. En la descripción, encontrarán el enlace de este nuevo proyecto. En verdad, les agradecería que me dieran su apoyo. Y nuevamente, gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo relato.